Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a analizar este circuito que es el del Gran Premio de Canadá, porque ayer analizamos los datos, ¿no? Lo que le diferenciaba del resto y demás, y mañana, por supuesto, hablaremos de reglaje. Así que hoy toca analizar este esquema y luego meternos en cómo se traza cada una de estas curvas. Como veis, como siempre, tres sectores, el primero en rojo, que es de curva media lenta, luego en azul el sector 2, que es de curva también media, pero con cierta importancia ya de las rectas, y el tercer sector es de velocidad punta por las rectas que tenemos y de muy baja velocidad por la curva 10 y la chicane de la 13-14. Por lo tanto, si tienes un buen rendimiento en curva de baja velocidad, puedes destacar en esta curva 10 y la chicane 13-14, quizá también en esta curva número 2, si tienes más carga aerodinámica, pues probablemente te penalice en el tercer sector por tener más drag, pero puedes sacar más rendimiento en este segundo. Curva 1, incluso un poquito curva 2, esta serie enlazadas 3 y 4 se coge a velocidad media, 5, 6 también, 8, 9 también. Entonces, como veis, es un circuito en el que hay muchas enlazadas. Zona clave de adelantamiento, pues sin duda esta recta de aquí, que se puede trazar, por supuesto, con DRS, o sea, se puede abrir DRS si estás a menos de un segundo del piloto que llevas delante. Aquí, ojo, saliendo de la curva 9, no es ni siquiera antes de la frenada de la 10, por lo tanto, mucho ojo con cómo se traza esta enlazada, que es derecha-izquierda, 8-9, porque luego, si pasas a menos de un segundo del piloto que llevas delante aquí, aunque aquí pues te despistes y por lo que sea pierdas tiempo, aunque te haces más la curva número 10, lo que sea, aquí vas a poder abrir el DRS. Y no solo eso, sino que luego tienes una chicane y puedes seguir abriendo el DRS en la siguiente, no hay más trampa de velocidad. ¿Qué significa eso? Que si has pasado a menos de un segundo aquí, casi media vuelta después, aquí, sigues utilizando ese DRS. Así que mucho ojo que es clave. Luego tenemos otra zona de detección, es verdad que la tenemos aquí, y que encima, es verdad que por lo menos es otra zona de detección, pero claro, es aquí, incluso aunque la líes en estas enlazadas, 6 y 7, vas a poder abrir DRS aquí, y eso te va a ayudar para poder abrir DRS en la siguiente zona, pasando a menos de un segundo en esta zona de detección de DRS. Por lo tanto, muy conectada a la zona de DRS y va a ser clave, sobre todo viendo el esquema y viendo las anteriores carreras, meterte en esa especie de rebufo, ¿no? De estar a menos de un segundo. Probablemente, pues incluso si un Alpine, por ejemplo, se pega a uno de los equipos de arriba, probablemente pueda mantener más o menos ese ritmo gracias a las zonas de DRS. Es muy complicado quitarte un piloto que llevas detrás si aquí ya empieza a activar el DRS para la siguiente zona. En esta se te va a pegar, por supuesto. Eso lo puedo utilizar para pasar al menos de un segundo aquí. Aquí a lo mejor te alejas de él, pero él va a poder abrir DRS otra vez aquí y otra vez aquí. Probablemente se te vuelva a pegar. Así que bastante complicado quitarte un piloto detrás si empieza a activar el DRS. Vamos con cada una de las curvas. Primer sector, por supuesto. Curvas 1 y 2. La curva número 1 está muy cerquita de la meta. O sea, la recta de meta es... Bueno, no es de las más largas del circuito, pero sí que es medianamente importante. Lo que pasa es que la meta pues, está más o menos por la mitad y demás. Bueno, lo importante para esta curva número 1 es incluso más importante dónde te posicionas que incluso hacer una buena salida. Es decir, si tú pues, patinas un poco, por lo que sea, no haces una buena salida, no pasa nada si luego te posicionas bien en esta curva número 1, que eso además te va a permitir posicionarte bien en esta curva número 2. Luego a partir de aquí pues ya hay un pequeño tramo de recta hasta la curva 3 que la tenemos a continuación. Bueno, ya más o menos se suelen estabilizar las posiciones, pero esta zona es absolutamente clave. O sea que ojo, incluso más importante que lo que es la recta de salida en sí, curvas 1 y curva 2, porque además si te cuelas por el interior en la 1 puede ser peligroso, te pueden chocar, pueden pasar muchas cosas, pero luego vas a estar abierto en la curva número 2. Entonces, si se acumula gente por dentro, aquí el trazado es bastante ancho y puedes aprovechar e ir por fuera. Luego aquí ya pues afianzas posición y ya digo, luego ya pues viene la siguiente frenada y ya se suele estabilizar un poquito más. Ojo con estas curvas 1 y 2. Si no es la salida, si es una vuelta lanzada, ya en una carrera normal o incluso en clasificación, ¿cómo se traza estas curvas 1 y 2? Pues importantísimo, clavar frenada de la curva número 1, hay que frenar bastante. Y luego no atacar demasiado pronto la curva número 1, sino que vienes aquí más o menos tarde y ya estás más o menos por esta posición. Entonces, si tú lo hubieses atacado pronto, en vez de atacar ahí, pues empiezas a atacar muy pronto, ¿qué te va a pasar como decimos siempre? Pues que te vienes largo, tendrías que reducir mucho la velocidad y además estás muy mal posicionado para la curva número 2. Tú quieres estar lo más abierto posible, pero ojo, porque la curva 2 es cerrada y luego se abre, doble radio, como repetimos prácticamente en todos los circuitos. Curva que se cierra y luego se abre, se ataca pronto para tú ir abriéndote según se va abriendo la curva y tú estás cerrado cuando la curva es cerrada. Por eso, lo bueno de esta curva número 1, aunque tú la vayas atacando más o menos tarde, es que directamente te puedes venir aquí.
De hecho, si os fijáis y tomáis como referencia esta línea, vais a ver que esta especie de vértice que tenemos justo antes es el punto más o menos, es el momento en el que el piloto más o menos se pega a este piano. Y luego se va abriendo, abriendo, abriendo y por supuesto la dificultad aquí es saber cuándo dar gas a fondo y con qué rapidez. O sea, es cuestión de cuándo empiezo a acelerar y cuándo termino de acelerar a fondo. Porque claro, si empiezas a acelerar con demasiada alegría, pues te vas a venir hasta aquí, tienes que corregir, levantar, meter más giro, un desastre, ¿vale? Así que muy importante, por supuesto, luego aprovechar este piano exterior y llegamos a las curvas 3 y 4. Son enlazadas, derecha e izquierda, y de este tipo vamos a ver bastantes en este circuito. Entonces, la única dificultad que tenemos aquí, o al menos la mayor dificultad, mejor dicho, es que tenemos un cambio de pendiente importante. Es decir, esta curva número 3, aunque no se pueda apreciar bien, es cuesta abajo. Entonces eso puede cambiar un poco las inercias del coche, puede hacer que te tires con cierta agresividad porque también hay una especie de peralte. Entonces, bueno, si fuese totalmente liso, totalmente llano el circuito aquí, se trazaría diferente. Aún así, como podéis imaginar, la clave donde va a estar, pues en trazar esto lo más recto posible. Hacerlo totalmente recto a lo mejor no es posible, pero sí abrirte un poquito y luego aprovechas este piano y hasta aquí. Por lo tanto, estos dos pianos se suelen pisar bastante. Quizá el de la 4 haya que lo pise menos, depende sobre todo con qué entusiasmo te tires a la curva número 3, porque claro, cuanto más agresivo te tires a la 3, más te vas a comer la 4. Entonces, bueno, dependerá incluso de si tienes cierta batalla en pista, si te quieres alejar un poco para luego acercarte con más velocidad, si prefieres defenderte, todo eso depende, ¿vale? Pero ya digo, la clave suele estar en entrada de la curva 3 y el muro final. Para los de simulador y demás, sobre todo ahora el F1.23 que está saliendo, si os coméis el muro aquí, puede ser porque estáis atacando demasiado pronto la 3. Porque si atacáis muy pronto la 3, os coméis la 4 y tendéis a dar gas como si hubieseis trazado bien la 3. Y lo que va a pasar es que aquí te choques contra el muro, ¿vale? Cuando hay una serie de enlazadas y te sales al final de la segunda de las enlazadas, lo más probable es que hayas fallado incluso en la frenada o en la entrada de la curva anterior, ¿vale? Como consejo por si le puede servir a alguien. Luego tenemos la curva número 5, se hace completamente a fondo, es muy abierta como podéis ver, pero ojo, porque si estás muy pegado aquí al principio, te vas a ir abriendo y luego tienes que corregir, tienes que frenar en dirección hacia afuera de la curva, luego meter más giro para la 6. No es conveniente, lo que hay que hacer es mantenerse más o menos por el centro de la pista e ir atacando muy poco a poco con el menor giro de volante posible para estar justo cuando se endereza el circuito lo más a la derecha posible para la frenada de la 6. Hay que frenar con bastante intensidad además y aquí probablemente el fallo más típico sea atacarla pronto. Es decir, en vez de tener paciencia, bueno, perdón, no lo he pintado precisamente bien, en vez de tener paciencia, tirarte por aquí, ya buscar este piano por aquí o incluso no tan exagerado pero sí más o menos así y esta curva te echa hacia afuera porque si os fijáis, aquí es más plana, aquí tiene la especie de pico y luego se vuelve a aplanar. Entonces tú lo que tienes que buscar, sabiendo que encima tienes luego la curva número 7, es sobre todo esta especie de vértice aquí que se forma entre esta parte roja plana, una especie de esquina del césped, ahí es donde suele estar la clave. Hay que estar ahí más o menos recto apuntando a la 7, da tiempo a abrirse un poquito y aquí está el vértice de la 7. Entonces ahí es donde hay que apurar este piano para luego ir abriéndote, ¿vale? Me he abierto un poco exagerado en la carrera, tendrás que ir dando gas poco a poco y otra vez con mucho cuidado porque este muro al principio de la curva cuando tú estás aquí pues no lo ves, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Por lo tanto, clave otra vez, clavar la frenada de la 6, estar más o menos posicionado por aquí para dar tiempo justo a abrirte y tirarte ahora sí contra el piano de la 7 y luego ir dando gas, por supuesto, poco a poco, con mucho cuidado que hay un muro por ahí. Pequeño tramo recta y ¿qué tenemos a continuación? Curvas 8 y 9. Como veis, la 8 es un poquito más cerrada que la 9, por lo tanto hay que frenar mucho para la 8, aprovechar mucho este piano y otra vez una serie de enlazadas que hay que hacer con el menor giro de volante posible, lo más recta la trayectoria entre ellas. Esta es un poco especial porque son, como norma general, más abierta que las anteriores y además la 9 es bastante más abierta que la 8. Entonces, si tú clavas bien la frenada para la 8, en esta zona de por aquí, luego no deberías tener problema para trazar la 9. Tiene truco y es que vemos como si tuviese aquí un vértice y aquí otro, pero el que nos suele importar es este, porque tú atacas la 8 incluso más o menos neutro, no esta vez tarde, ¿y qué pasa? Que te comes el piano de la 9, pero es que esta 9 es muy abierta. Entonces, aunque tú te comas este piano, ya puedes empezar a dar gas e ir abriéndote.
no hace falta que prestes atención a esta segunda banana o a este segundo piano. Es decir, no hace falta redondear todo por aquí, no hace falta atacar tarde la 8 para estar abierto y la 9, nada de eso. Con atacar neutro la 8, aprovechar este piano y luego empezar a dar gas alejándote, vas a trazar muy bien la curva número 9 y vas a salir con bastante velocidad, porque además justo después tenemos la curva número 10. Esta curva número 10 es la más cerrada, es de las más cerradas del calendario. Ojo, lo vimos además ayer. Y también tiene cierto truco. Hay que frenar lo más tarde posible y no tener prisa, no buscar el piano interior, no intentar redondearlo subiéndote todo el rato al piano. Eso no suele ser lo más eficiente. Lo que suele ser más eficiente depende del estilo de pilotaje, de las condiciones en pista, del desgaste, del gusto del piloto, depende de muchas cosas. Pero lo que suele ser más interesante es frenar lo más tarde posible, por supuesto, para aprovechar bien la velocidad y luego ir redondeando la curva, incluso dejando medio metro con el piano interior, excepto aquí al final. Aquí al final es cuando quizá no se suba una rueda entera en el piano, quizás se roce un poquito, pero ahí es donde hay que estar un poquito más cerrado, porque no te interesa luego abrirte hasta aquí, sino que te interesa venir hasta aquí para aquí dar gas a fondo. ¿Y cómo se da gas a fondo mejor? Con el volante totalmente recto. Y si tú quieres el volante totalmente recto, tienes que tener cuidado con este piano. Entonces, no se busca atacar neutra, redondeando, abriéndote aquí, no. Lo que se hace es atacar tarde, se redondea mucho, se cierra ligeramente más al final. Habrá quien aproveche más o menos ese vértice de por aquí y luego a partir de aquí pues intentar poner el volante lo más recto posible para dar gas a fondo y no tener que corregir ante este piano. Y luego por aquí tenemos una zona de RS, una recta muy larga que termina con las curvas 13 y 14. Vendríamos por aquí y esta curva 13 y 14 pues es una de las más famosas, de las más características, sobre todo por el muro de los campeones, que lo tenemos por aquí. Es una frenada muy fuerte de la de la curva 13, ojo no confundirnos que aquí tenemos la 13, aquí tenemos la 14, esto sería la entrada del pit lane, por lo tanto un poquito peligrosa quizá porque te saltas las curvas 13 y 14, pero bueno, es lo que hay, siempre ha sido así, si no recuerdo mal, este circuito de Canadá es lo que hay. Entonces, hay que frenar, por supuesto, muy abierto, comernos este piano, comernos este otro piano, pero con mucho más cuidado, y luego abrirse y dar gas a fondo. Una vez más, clavar frenada, hacer esto más o menos recto, no abusar de este piano porque si el coche te salta, en el momento en el que las ruedas traseras están en el aire, si el piloto acelera, van a patinar, lógicamente no estás empujando el coche y de hecho, como patine y luego caiga, probablemente se pierda el control. Por lo tanto, es un desastre. Este piano se puede aprovechar un poquito más que este, quizá un poquito más al extremo, quiero decir, pero luego muy importante, sobre todo, la salida de aquí. Por dos factores, hay que dar gas a fondo cuanto antes y no se puede perder el control, porque perder el control aquí, si te subvira, evidentemente te vas contra el muro y tienes que levantar. Si te sobrevira, el coche se da la vuelta y es la parte trasera la que choca. O sea que un coche subvirador se choca adelante, un coche sobrevirador se choca atrás. En resumen, todo el mundo se va a chocar ahí si se pasa con el acelerador. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchos cursos de pilotaje, aparte de reglajes, de estrategia de carrera, de telemetría, de millones de cosas, más los certificados, más las descargas, más los setups para Sim Racing, por supuesto. O sea que echadle un buen vistazo, que además la primera clase de cada curso es gratis para que entendáis el formato. No hay ningún tipo de permanencia, os podéis dar de alta, de baja todas las veces que queráis, como Netflix o HBO o la que os interese más. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los reglajes para este circuito de Canadá.